No tengo papá. El día de hoy hablaremos sobre un tema sumamente interesante que nos ha sucedido tanto en consulta como en talleres, y es cuando un estudiante o un consultante nos dice: no tengo papá. Y nosotros: ¿cómo? ¿No tienes papá? Entonces ya nació la siguiente persona, que nació del Espíritu Santo, de la Virgen Inmaculada. Y entonces dice: no, lo que pasa es que mi papá solo embarazó a mi mamá y se fue. Ah, ok, o sea, sí tuviste papá, pero no estuvo presente. O no conocí a mi papá. Después de embarazar a mi mamá, nunca regresó. O simplemente se fue cuando yo tenía 2 años, o se pelearon, o se fue cuando yo tenía 5. Más o menos. Y hasta en casos más extremos, realmente sí tuvieron una parte de su infancia, casi toda la infancia con papá, pero falleció o se fue. Y dentro del discurso de que el papá se va, lo que hemos detectado es que pues hay un mensaje repetitivo hacia los hijos, donde se les dice que ya no tienen papá o que no tienen papá. Y eso les va metiendo la idea en la cabeza de que efectivamente se quedaron sin él, cuando desde el punto de vista de existir como cuerpo físico, se necesita un papá y una mamá para poder estar aquí. Entonces, sí se nos hace, nosotros lo hablamos un poco hasta de broma, porque nos ha tocado después reírnos con estas personas cuando se dan cuenta de que no es así, o sea, sí tienen papá, es lógico. Pero en el proceso de ayudarles a cortar con el dolor que vienen cargando, precisamente por haber esa idea de que no contaban con él, pues la verdad es de que sí le aparecen, pues precisamente por no poder conectar con esa parte de ellos que le corresponde a la parte que viene genéticamente del papá. Incluso físicamente es como si no se puede ni terminar de ver el espejo, porque hay una parte de ellos que rechaza la idea de ver las similitudes con papá. Sí, también nos ha tocado un caso muy extremo, por ejemplo, que es un muchacho que ya está por encima de su mayoría de edad y que a los 17, 18 decide que su papá se iba a morir, o sea, que su papá estaba muerto para él. Fue un papá que no estuvo presente después del divorcio con su mamá y que de alguna forma siempre lo dejó plantado, o nunca llegaba a su cumpleaños, o que lo llevaba, según iba por él para llevarlo a alguna parte, y lo dejaba arrumbado en la casa de su abuela y regresaba por él 2 o 3 horas después para irlo a regresar de nuevo a su casa. Pues algo como muy decepcionante para el joven, ¿no? Entonces él decidió que no iba a tener papá y que incluso se iba a quitar el nombre y que nunca jamás iba a volver a hablar con él. Entonces, ese fenómeno sucede porque la mamá no la podemos negar, porque es obvio que necesitamos una mamá, pero parece un poco, para algunas personas, lógico creer, afirmarse que no tuvieron papá. Es como les da esta identidad que son hijos como de madre soltera o viuda o lo que sea que haya sucedido. Ahora, ¿por qué no se niega en este caso la presencia de la mamá? Pues porque necesariamente tuviste que tener una mamá para que te diera su vientre y su carne, sí, en combinación con la participación de papá, pero el papá como que se puede excluir del proceso, y es muy raro el caso donde la mamá abandona a los hijos. La mamá como que nunca va a abandonar a los hijos mientras esté dentro de sus manos, a menos que haya fallecido, ¿no? Y en este caso, la persona sabe que tuvo mamá, pero no la exime de la misma forma como eximen a papá, ¿no? La manera como nos introducimos a estas personas es haciéndolos diferenciar que existe un papá persona, una mamá persona, un papá programa, una mamá programa. Y que eso siempre va a estar presente toda tu vida, aunque tu papá ni siquiera lo hayas conocido. Y es importante porque dentro de lo que hemos intentado explicarles a estas personas a lo largo de las consultas, pero principalmente cuando vienen como devastados con la idea de no tener como una mitad de ellos mismos presente, pues les hacemos ver que de entrada hay, no nada más están la memoria del sistema familiar, sino también hay una memoria genética, biológica, ancestral, dentro del cuerpo, o sea, de cómo se fue mejorando, digamos, el humano con respecto a la evolución, en el que
incluso en las primeras civilizaciones, pues la mamá se quedaba con los bebés en cuevas o en lugares más o menos establecidos para poder cuidarlos, y el papá se iba de casa y tal vez regresaba 2-3 días después. O sea, realmente el acceso a la alimentación tampoco era como tan fácil como lo es ahora. Entonces técnicamente es más fácil para una persona considerar que no tiene papá, solo por el hecho de que biológicamente es como si ancestralmente se sabe que el hombre se iba más tiempo y que realmente la persona que los protegía, que los cuidaba, que los hacía crecer, pues era la madre. Pero eso en la actualidad, por la forma en la que vivimos y lo que se espera socialmente, se ve como más trágico de lo que realmente era antes incluso. Lo que hemos visto en consulta con personas que venían con este predicamento de no tengo papá, es una afectación que verdaderamente atañe y ataja el desarrollo de la persona de una manera muy poderosa, porque están por completo negando su masculino o lo están invirtiendo de alguna manera por el hecho de no encontrar referencias de cómo relacionarse con esta parte de su persona. Hemos tenido también casos donde hemos visto cambiar radicalmente a lo largo de varias consultas el destino de la persona tan solo por haber distinguido la diferencia entre programa papá y programa mamá. Al final del video te vamos a decir cómo es que se soluciona esto desde nuestro punto de vista, si es que es tu caso o tienes algún amigo o amiga que piensa esta misma situación. Sí, porque otra de las afectaciones que hemos visto, no necesariamente con los consultantes, sino con las historias alrededor de la familia de los consultantes, en donde tampoco hubo papá, digamos que viene siendo como un patrón ahí de familiar donde el papá tarde o temprano se va o no está presente. Es que parte de la afectación es que al negar tener un papá biológico, estás negando también algo así como una fuerza que viene de parte de toda esa línea familiar, e incluso cualidades que no necesariamente son de papá, porque eso también es importante explicarlo. A veces una persona llega a un sistema familiar y de donde va a adquirir mayor carga genética y mayores similitudes, tiene que ver a veces con un abuelo, con un tatarabuelo, con un tasta, o sea, con alguien que incluso a nivel familiar actual ya ni siquiera existe, pero que la mayoría de la familia puede incluso identificar, pues esta persona se parece mucho al abuelo tal o al tío fulano. Entonces es importante que se entienda que a veces, papá pudo no estar, pero no fue el único hombre en el sistema familiar masculino del cual podemos sacar cualidades y fuerzas. Entonces, por eso es importante poder darle la vuelta a la idea constante de estarse diciendo que no tienes papá, porque es cortar ese flujo. ¿Cómo opera la conciencia de reflejo, que es de lo que hablamos normalmente en todo nuestro trabajo? Y es desde donde partimos para las terapias y los talleres. Y la conciencia de reflejo nos ayuda en el entendimiento de que si yo no tengo un papá físico y verdaderamente no tengo mucha historia o mi papá murió, todo aquello de lo masculino con lo que yo me refleje, ya sea a favor o en contra, ¿sí?, eso me va a empezar a dar a mí el resultado de cómo está mi modelo adentro de mí, y desde ahí voy a empezar a poder modificarlo. Sí, y esto también vamos a decir que funciona de esta manera. Desde lo que nosotros hemos aprendido, venimos estudiando y les transmitimos a los demás, es que la conciencia de reflejo, o la maravilla de empezar a practicar la conciencia de reflejo, es que tarde o temprano te vas a dar cuenta que los hombres que te han venido rodeando, en realidad son un pedacito de tus hombres del sistema familiar. Por eso dice Tao hace rato, puede ser a favor o en contra, ¿no? Porque efectivamente lo que hemos notado es que la persona que viene rechazando a su padre tiende a tener mayores conflictos con hombres o con mujeres que tienen una energía mucho más masculina. Pero normalmente esa situación se da porque es como si al negar
a papá, lo que en realidad estás haciendo es que te moleste más lo que sería tu papá si lo hubieras conocido, porque te molesta. Es como si, vamos a pensar que no conociste a papá y tu papá era una persona que le gustaba el fútbol. Tú no sabes eso porque no estuvo contigo, pero te vas a sentir relacionado con el fútbol, o te vas a sentir relacionado con algún gusto que no tiene tu mamá, pero que necesariamente tiene que venir de algún lado, porque tampoco tiene que ser necesariamente de tu entorno. Ahí es donde uno empieza a notar cómo la conciencia de reflejo te va a ir poniendo la figura masculina sí o sí a lo largo de tu vida, para que tú a partir de ahí puedas identificar cómo era tu papá. Y de manera personal, pues lógicamente empezar a notar cuál es la diferencia entre tu mamá y tú, qué es tan diferente, qué los hace diferentes, como para poder empezar a identificar, bueno, entonces puede ser que esto que yo traigo, que no es de mi mamá, puede ser que sea de mi papá o de algún otro hombre de la familia. De igual manera, lo que vamos a compartirte a continuación funciona si no tienes una buena relación con tu papá, o simplemente no tienes comunicación con él, o están peleados, o se cortó la comunicación de alguna manera, o no estás de acuerdo en su manera de ser aunque vivas en su propia casa. Y entonces, para lograr empezar a rediseñar, a pilotear el programa Papá en tu propia mente, en tu propia persona, y empezar a adquirir las cualidades genéticas que vienen por parte del árbol de tu papá, lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacer una reconciliación de cualidades. Es decir, vas a empezar a ver qué cualidades tienes tú en oposición a mamá, es decir, que de qué manera soy diferente de mamá. Ese primer análisis vamos a estudiarlo, vamos a hacer un pequeño escrito, un inventario, donde digas, a ver, yo soy así como mamá, pero soy así como mamá no es, ¿sí? Ahí ya estás tú separando tus cualidades masculinas, ¿sí? Ya seas hombre o mujer, desde una forma en contraposición a lo que alcanzas a percibir o proyectar de tu mamá. Lo siguiente que vamos a hacer es una carta, ¿sí?, a papá programa, en el entendido de que no queremos modificar nada en papá persona, porque papá persona, si esté presente dentro de ti, ya te digo, si está presente o no está presente, pero no estás de acuerdo, o no estás de acuerdo del todo, entonces vamos a hacer una carta al papá programa diciéndole qué ha sucedido en tu vida desde que empezó esta separación, ya sea que nunca lo conociste, que se fue, que nunca te atendió, o que simplemente nunca estuvo de acuerdo contigo, o empezó a no estar de acuerdo en algún momento de tu vida. A partir de ahí vas a empezar a narrarle a este programa cómo ha sido tu vida, cómo te sientes tú con ese programa, cómo has cargado con esta imagen de la persona que ya ni existe, ¿sí?, y que son imaginaciones tuyas, por eso le llamamos un programa, alrededor de esa persona. Entonces, de ahí le vas a empezar a narrar cómo ha sido tu vida, ¿sí? Y la siguiente parte de la carta le vas a decir cómo te hubiera gustado que fuera, ¿sí? Cómo te hubiera gustado que fuera él contigo, cómo te hubiera gustado que fuera en tu infancia, que hubiera jugado contigo, todo lo que te gustaría que se modificara, le tienes que decir a tu mente, a tu subconsciente, cómo te gustaría que fuera, ¿sí? En un siguiente movimiento vamos a ir a decirle, te agradezco que me hayas dado la vida, te agradezco que no hayas estado, porque al no haber estado, me hice esta persona de esta manera, ¿sí? Gracias por haber dejado a mamá, porque mamá se hizo muy fuerte, gracias, todo lo que puedas agradecerle, ya sea a favor o en contra de lo que te ha pasado. Porque en ese sentido, siempre hay que ser muy, pero muy fríos y objetivos al respecto, y es que una cosa es lo que los adultos en su momento no pudieron conciliar como pareja, y por lo cual no terminaron juntos, y otra cosa es autocastigarse toda la vida por lo que ellos pudieron o no pudieron hacer. Por eso es importante que intenten hacer este ejercicio, para que si estás en esta situación, logres por lo menos recuperar un poco de alivio en cuanto a verlo de otra manera, no solamente de la versión que tienes actualmente planteada, vamos a decir, en tu vida. Y por último, vamos a llegar a la cuarta fase, que sería te deseo, te regalo, ¿sí? Es decir, yo te deseo que tú, donde quiera que estés, te encuentres bien y que
ojalá hubiera sido una persona diferente si es que estuvo, o ojalá te hubiera conocido, ojalá hubiéramos vivido todos estos bellos momentos, pero te deseo que seas feliz. Si es que ya se murió, que seas feliz en el cielo, donde quiera que crees que haya regresado, que tengas una vida bonita, si es que no se conocieron pero sabes que vive, todo lo que te gustaría desearle, porque aquí estamos metiendo todo eso en el programa. Y además algo que sirve muchísimo es que si conociste muy poco tiempo a papá, al menos dentro de los deseos, desearle lo que a ti te hubiera gustado que pudiera hacer contigo. O sea, en el sentido de bueno, si él fue una persona, vamos a decir, apática o bastante alejada o fría, el poco tiempo que lo hayas tenido, pues al menos desearle que haya conseguido ser una persona más afectuosa, o que si llegó a tener más hijos, que por lo menos a ellos les diera lo que no te pudo dar a ti. Normalmente cuando se trata del deseo, se trata, o sea, lo que se está haciendo en el programa es que es como si le estás deseando a la otra persona, pero indirectamente te lo estás deseando tú también, para de alguna forma conciliarlo y no terminar volviendo a caer en ese patrón, porque lo más interesante de esta situación es que mientras más rechazas a papá o a mamá, más fuerte es la tendencia a terminar repitiendo exactamente lo mismo y de terminar una situación exactamente igual a la que a él le tomó la decisión de no estar para ti en tu vida. Entonces, por eso es importante aprender a conciliarlo en la cabeza para uno no terminar yendo a dar exactamente la situación de la que tanto se quejaron o nos quejamos, pues. Entonces, en síntesis, en una primera fase es reconectamos. En esta reconexión es muy importante que todo lo que tengas que reclamar, también lo reclames, porque en estos reclamos es donde cuando no se pudieron hacer estos reclamos, es cuando se empieza a generar esta desconexión. Entonces, si para reconectar tenemos que reclamar, pues reclamamos. Reclama todo lo que le tengas que reclamar, ¿sí? En la siguiente fase es a mí me hubiera gustado, es decir, plantear la imagen de lo que te hubiera gustado y empezar a dibujar o a rediseñar cómo te hubiera gustado que fueran esas etapas en tu vida cuando tu papá no estuvo, o simplemente no estuvo presente, o no estuvo de acuerdo, ¿sí? En una tercera fase agradecemos y ahí sacas todo lo bueno que puedas realmente procurar por el hecho de simplemente tener la vida, que eso es lo más importante que te dio. Y en una última fase le deseas lo mejor que se pueda, porque ahí estás finalmente reconectando por completo el programa. Les va a servir mucho. Puedes hacer esto una o varias veces, es algo que rediseñar los programas no es cuestión de una sola vez o de una sola acción o de un solo ritual. E incluso puedes llevar este escrito al río y entregarlo, quemarlo, guardarlo o hacerlo varias veces hasta que te guste cómo está quedando tu programa papá en tu cabeza. También es importante que busques mentores, es decir, escritores, autobiografías, historias en donde el personaje masculino realmente hace una conexión contigo, dices, ese es mi modelo de papá, y te lo apropias, ¿sabes? Porque, como dice Maca, hay muchas generaciones hacia arriba, desde donde podemos contar 31 personas hombres por el lado de papá, los cuales fueron desde abuelo, bisabuelo, y así se van reproduciendo, y esas 31 personas es una encuesta, es decir, puede haber una diversidad tremenda entre esas personas y tú mismo puedes jalar lo que te gusta y un poco reacomodar lo que no te gusta, aceptando desde la persona que eres las aptitudes que se pueden desarrollar en ti porque vienen implícitas en tu genética. Y en este tipo de ejercicios, algo que es altamente recomendable es que no intenten meterle mucha cabeza, sino más bien, si hay una parte que es lógica porque hay que hacer análisis y los listados, toda esa parte, digamos, está bien, pero en el momento de sentarse a hacer la carta, lo ideal es tratar de dejarse fluir, de si sientes ganas de llorar, llorar en ese momento, si te empieza a dar coraje, hacer una pequeña pausa, hacer catarsis y regresar, pero ahí lo importante es aprender a utilizar la sensación y la intuición, para que sin importar lo que sea que le vayas a reclamar, lo que sea que le quieras agradecer, todo sea a un nivel en donde tú te estés sintiendo cómodo y estés logrando sentir todo el proceso, que no sea nada más como sentarte y hacer como un poco como robótico, no, tiene que ser realmente estando en un espacio y en un momento que te puedas dar a ti mismo o a ti misma
para entonces en ese momento ahí empezar a tratar de conectar con esa persona que tanto te hizo falta. Esperamos que el contenido del día de hoy te haya servido y como siempre te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para que recibas cada nueva emisión que tengamos y también que nos des un like si te gustó el video y que nos dejes un comentario porque eso nos ayuda mucho a tener más seguidores, a tener más vistas, a tener más exposiciones. Y sobre todo si tienes algún tema que te gustaría que habláramos dentro de lo que nosotros investigamos y nuestras tendencias, déjanos ahí en los comentarios y también ahí están nuestros números de contacto por si quieres contactar con nosotros. Sí, otra cosa antes de terminar ya para despedirnos, igual si tú ya has llevado antes algún tipo de trabajo con respecto a papá, cuéntanos ahí en los comentarios cuánto has hecho y para qué te ha ayudado, porque eso le va a ayudar a las demás personas que vean este video y que se meten a los comentarios a ver qué más se puede hacer, además de lo que nosotros estamos diciendo aquí. Trabaja con papá hasta que se convierta en tu mente y en tu corazón. Y en tu mejor amigo. Y en tu mejor amigo. El mejor papá del mundo. Nosotros somos Tavo y Maca. Y estamos aquí para compartir contigo todo tipo de contenido de índole espiritual y todo tipo de estrategias para crecimiento personal. Nos vemos. Hasta la próxima.